Ahora nos quedamos con un tema que ya anunciábamos, que tiene que ver con la baja vacunación en Argentina y cómo esto ha redundado en brotes de sarampión en ese país. En La Moneda, en Chile, emitieron una alerta epidemiológica que busca prevenir la entrada y posible expansión de esta enfermedad. Especialistas en salud lo atribuyen, entre otras cosas, al aumento de los discursos antivacunas en el país trasandino. Medelis Jensen, buen día. Hola Paula, hola Benjamín, buen día. Claro, porque a raíz de la situación en Argentina ante la baja en las cifras de vacunación y también el registro de casos de sarampión los últimos meses, el gobierno anunció que se emitió una alerta epidemiológica y el refuerzo al llamado a la importancia de la vacunación en la población. Puntualmente, esta alerta acá en Chile significa que los profesionales de la atención primaria tienen más atención respecto a síntomas en pacientes que lleguen del extranjero y es una especie de preparación en caso de que se presente algún caso de sarampión en Chile, ya que esta alerta no moviliza recursos ni tampoco entrega otro tipo de herramientas. O sea, funciona como una medida de prevención, ya que en Chile cuando llegan turistas o extranjeros con este virus se les pone en cuarentena o se les trata la enfermedad hasta que ya no contagian. Hay que destacar que el sarampión es una enfermedad erradicada en Chile y que los niveles de vacunación están cerca del 90% en la primera dosis, aunque ocupación en la segunda dosis a los mayores de 36 meses, ya que esta no ha logrado superar el 70%. El sarampión es una enfermedad que se transmite por contacto directo, por gotitas o por diseminación aérea, que puede causar fiebre alta, tos, manchas en el cuerpo y que en casos más complejos incluso puede derivar a neumonía o encefalitis. Respecto a la alerta epidemiológica, se refirió la ministra de Salud, Jimena Aguilera. El sarampión es muy grave en los niños menores de 1 año. Nosotros como continente logramos eliminar completamente el sarampión. Sin embargo, en otros continentes siguió existiendo el sarampión. Por lo que ha pasado es que la gente, al no ver la enfermedad, piensan de que en realidad ya no existe. Sigue existiendo, sigue siendo igual de grave porque no tiene tratamiento. En la medida que la gente deja de vacunarse, resurge el sarampión. Que, por ejemplo, en el continente asiático, ahora en Norteamérica han bajado las coberturas de vacunación y también en nuestro continente. Y eso lleva a que efectivamente exista el riesgo que si viene un viajero con la enfermedad, tengamos un brote con el riesgo consiguiente para los menores de edad. Bueno, esto va muy en la línea, Medelis, de prevenir antes de lamentarse. De alguna manera las autoridades están viendo la situación internacional y dicen vamos a tratar de evitar que esto ocurra o se repercuta en el territorio nacional. Pero la situación está acá al lado, está al otro lado de la cordillera, en Argentina. Queríamos saber más bien cuál es la situación en particular al otro lado de la cordillera, si es que ya hay casos activos de sarampión y cómo se ve el panorama. Bueno, los niveles en el país vecino de vacunación cayeron a niveles históricos, donde la tasa nacional ya se ubica por debajo del 50%, muy lejos del 90% que había hace 10 años atrás. En Argentina también había una cultura bastante alta de vacunación, igual que lo que pasa acá en Chile, por ejemplo. Esto ha generado que hace un par de semanas se registrara un brote de sarampión que alcanzó los 35 casos en un país donde esta enfermedad había sido erradicada. En este momento, según las autoridades argentinas, hay 4 casos activos de sarampión en turistas infectados que recorrieron gran parte de Buenos Aires y quienes se encuentran en este momento en cuarentena, pero no solamente preocupa este virus, ya que se han visto también brotes activos de tuberculosis y coqueluche o tos convulsiva. Esta última enfermedad ya ha significado la muerte de 7 bebés allá en Argentina. Sobre las causas que han llevado a este escenario y también la situación actual de este país, se refirió la doctora Alejandra Gayano, infectóloga pediatra, secretaria del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría. Estamos muy preocupados por las bajas coberturas de vacunación. Las bajas coberturas de vacunación realmente en Argentina tienen múltiples causas. Las dificultades de acceso, los antivacunas, los reticentes, se han generado con la crisis sanitaria que estamos viviendo y la crisis económica, menos actividades de vacunación casa por casa o en las escuelas. Nosotros también tenemos brote de hepatitis A, más casos de meningitis por Haemophilus influenzae, todos eventos que estaban controlados. Y el riesgo es que esto siga empeorando y que tengamos aún más circulación y brotes de enfermedades prevenibles por vacunas.
Bueno, un escenario que se da ya a puertas de las vacaciones de verano, donde hay movimiento de turistas y donde expertos están preocupados que no hay un escenario donde se propaguen de manera masiva este tipo de enfermedades que ya habían sido erradicadas del continente. Parte de esto es porque los profesionales hoy en día en muchos casos no saben cómo manejar este tipo de enfermedades por la cantidad de años en las que no se tenían que tratar de manera masiva. Parte de este punto lo comentó el doctor y exministro de Salud Jaime Mañalich. La noticia de Argentina es muy catastrófica, con caídas de vacunación que hacen que la vacunación sea inefectiva. O sea, cuando tú tienes 50% de la población vacunada, en la práctica es como si no tuvieras a nadie vacunado porque hay demasiada gente susceptible de enfermar. La vacuna de sarampión requiere 90%, que es que Chile, un país que ya no tiene estas enfermedades, tenga de nuevo brotes de enfermedades para situaciones que son incluso desconocidas. O sea, ¿qué pediatra hoy día está capacitado en Chile para diagnosticar sarampión? Si se produce un brote al otro lado de la frontera, en un momento en que hay muchos viajes, en el verano hacia allá y hacia acá, empezamos a correr riesgo. Bueno, el llamado de las autoridades es a completar el esquema de vacunación de los niños con las dos primeras, las dos dosis, la primera a los 12 meses de vida y la segunda a los 36 meses. También, en caso de viajar, las personas tienen que recibir la vacuna al menos 15 días antes de su viaje, y también se sugiere que las personas nacidas entre 1971 y 1981 que no cuenten con un registro con las dos dosis en contra del sarampión también se inoculen con una dosis de refuerzo, vacunas que se entregan de manera gratuita en los CEFAM o en los vacunatorios habilitados por el CEFAM. Paula Benjamín. Claro, aquello por posibles problemas de calidad en algunas vacunas que se inocularon durante ese periodo de tiempo, así que nunca está de más. Ahora, Chile está por encima de Argentina en este tipo de materia. Por encima de varios países sudamericanos. O sea, Chile tiene una tradición y una trayectoria en materia de vacunación. Cosa de ver lo que pasó en la pandemia. Sí, absolutamente. Y es cosa de ver lo que ha pasado con la vacuna del virus sincicial, que afortunadamente este año redundó en que hubo 0 fallecimiento a propósito de el sincicial en niñas, niños y adolescentes. Medelis Jensen, gracias. Buen día. Buenos días. Buen día.